Porque vamos a hablar de los 80s, de los 90s, del mundo del espectáculo. Le vamos a sacar toda la sopa. Bienvenido, Luis Roberto Pérez. Coreógrafo, bailarín, también hizo teatro. Mijares, Cristian Castro, Cairo, Tierra Cero, Los Magnetos. Toda la vida. Y además, gran parte de las coreografías icónicas fueron de inspiración y creación tuya. Pues Yuri, ícono. Pues fíjate que ella de pronto, al principio cuando estaba en teatro, ella creía que estaba jugando a ser artista, ¿no? Era como... Pero ya cuando trascendió a ese nivel, que ya empezó a ser, pues ya en general internacional, todo mi trabajo y todo lo que hacía, los viajes y demás, no, pues ya se sentía muy orgullosa. Pero lo artístico era una cosa que yo decía, qué hermoso. Lograron juntar a todas las boy bands. Era para haber hecho un récord Guinness. Coco y ellos, exacto. Un récord Guinness. Todo lo que se hizo fue en momentos claves para muchos de los artistas, ¿no? Porque hablamos de un Ricky Martin que en México he sido el único coreógrafo que ha tenido y de esos 12 ya nos vio Yuri, pues todos nerviosos. Aparte, la Yuri, chamarra de barbas blanca, su pelo todo crespo, blanca, todo de blanco, así con sus jeans y sus botas hasta acá. Entonces pasó un mes, incertidumbre, nadie sabía nada. Nadie sabía nada, horrible. Entonces dije, no, voy a marcar. Mínimo para que me digan, pues no. Gracias, no fuiste, y ya tomó una decisión, dije, claro. No me importa. Ah, qué bueno que me marcaste, dice, porque justamente te iba a marcar. Tráeme tu pasaporte porque te vas a Los Ángeles la próxima semana. Este es el teléfono para que te vayas con el coreógrafo y todo, para que te pongas de acuerdo con los ensayos. Yo, ¿qué? ¿Cómo? Así yo, ¿qué? Amigos del tiempo perfecto, bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy muy emocionado y honrado con nuestro invitado porque seguramente todos los que somos de cierta, hasta me voy a acomodar, me voy a poner cómodo porque ya la rodilla ya no es lo mismo, porque vamos a hablar de los 80s, de los 90s, del mundo del espectáculo, de grandes íconos, anécdotas, que además ya muchas de ellas las ha contado porque en esta nueva era digital se está renovando en cuanto a formatos, porque durante muchos años pisó los mejores escenarios con grandes leyendas de la música en español en México y otras más que ya nos contará. Coreógrafo, bailarín, también hizo teatro y muchas cosas más de las artes escénicas. Y para mí hoy es un gran honor poder presentar a este personaje que hoy en día se ha convertido en no sé si llamarle anecdotario, no sé si la palabra existe o no, pero de grandes recuerdos e historias, de muchas leyendas, y que hoy lo tenemos aquí y que le vamos a sacar toda la sopa. Bienvenido, Luis Roberto Pérez. Hermanito, bienvenidos al tiempo perfecto. No, pues estoy contentísimo de estar aquí ante tu público, en tu podcast y tu programa y realmente contento ahora sí que lo hablamos antes, detrás de cámaras, esta nueva era digital que nos está dando esta oportunidad justo de convertirnos en nosotros mismos, ¿no? De alguna manera, o sea, de ser nosotros y darle a la gente por lo que somos al final. Entonces, tantos años que llevo en esto, ya de 47 años de carrera básicamente. Imagínate. En la industria un poco menos, pero desde que empecé el bailongo, pues fueron hace 47 años y feliz. Oye, dicen que recordar es vivir, lo hemos visto. Y a ver, quienes te siguen y quienes vas a compartir este programa y gente nueva que te va a conocer, has compartido tantas historias que voy a hacer una pequeña lista nada más para que no se nos vaya, pero tenemos tanto que hablar de todos ellos que además son leyendas. Pero Yuri, 30 años, pero creo que OV7, las JNS, Mercurio, ¿cuántos? Menudo, MDO, Angélica Vale, Mijares, Cristian Castro, Cairo, Tierra Cero, Los Magnetos, bueno. Toda la vida. Y además, gran parte de las coreografías icónicas, creo que muchas también fueron de inspiración y creación tuya. Pero vamos a remontarnos porque, bueno, creo que esta parte es la que la gente está esperando que nos cuentes. Pero sí me gustaría también que conocieran a Luis Roberto, el artista. Porque si bien lo decías, el hablar de una carrera de 47 años... y que todavía tus rodillas, bendito Dios, estén sanas, sí. Creo que es muy importante porque hablar de todo esto suena muy fácil y se dice en una frase, pero ¿cómo ha sido casi 50 años en la industria del entretenimiento? Que además no solamente te tocó vivir este gran apogeo y clímax, ¿no? De los años de finales de los 80s, boom de los 90s. Total.
y este declive en los 2000. En los 2000. ¿Cómo fue? ¿Dónde empieza todo este talento? Desde niño ya el pie te bailaba cuando escuchabas ahí algo. Cuéntanos, porque sí, antes de entrar a estas historias, sí quisiera que te conocieran como el artista que eres, porque Gracias. además eres coreógrafo, eres bailarín, pero además, pues muchos de las coreografías que hoy vamos a Despecho y a estos lugares a cantar y a bailar, muchas son tuyas. Fíjate que, bueno, yo creo que, en mi caso se trae, ¿no? No dudo que la gente que se prepara también puede lograr muchas cosas, pero cuando se nace, se hace. Sí. ¿No? Ese es el punto. Entonces, desde chiquito era el bufón, ya sabes, de la familia, que ponían las fiestas de Sinaloa. Entonces, la banda, todo lo que da. Entonces, yo me ponía en el centro a bailar como loco y pues toda mi familia aplaudiéndome, festejando este loquillo alborotado, echándole ahí a esa situación. Pero obviamente, digo, lo serio vino ya cuando me fui a vivir a Puerto Vallarta. Yo soy de Guamuchil, Sinaloa. Entonces, a los 9 años, mi madre decide emigrar a Puerto Vallarta, maravilloso, espectacular, Lugarzazo. Que es mi segundo hogar, sin duda alguna. Ahí me adoptaron y empecé a los 10 añitos en el folclore. Ok. O sea, al año que yo llegué... ¿Qué arrancaste con Amalia cuando tenía ahí el ballet? ¿Cómo? No. Bueno, en Puerto Vallarta se llamaba Jalisclico, el ballet oficial, que era el que tenía, ahora sí que el dominio de trabajar en los hoteles, en los cruceros. Y pues ahí entro al ballet infantil, ¿no? ¿Eso en qué año fue? Pues estoy hablando, ¿qué te late? 70 y tanto, 76, no más, menos, 9 años de edad. 10 años en realidad. A los 9 llego a Vallarta y al año, ¿no? Que ya nos conectamos mi mamá y nos conectamos con ese mundito ahí local. Sí. Entonces fue increíble porque pues me abrió ese mundo. Yo no tenía ni idea. Sabía que me gustaba, pero no lo veía como nada más allá. Entonces, ya cuando entro, hay una formalidad de, ya sabes, ir a ensayar, a hacer los montajes. Maestros de la Universidad de Guadalajara que iban todos los fines de semana a mostrarnos. El ballet de Guadalajara, qué increíble. Increíble, fabuloso. Sí. Entonces, tuve una disciplina muy bonita, pero en gran medida era como, estoy cotorreando con mis amigos, ¿no? Y me la paso muy bien, que era una de las grandes partes que me llamaba la atención. Y aparte estoy aprendiendo, me gusta bailar, está chido lo que hago, bien. Y aparte íbamos a los barcos, a los cruceros, meterte ahí, ya sabes, y pues generar dinerito a quien no le cae mal, ¿no? Todo eso. Sí. Entonces fue maravilloso, yo creo que ahí empezó toda esa historia. Pero realmente mi despertar, ¿no? Cuando ya dije, de aquí soy, eso quiero hacer por el resto de mi vida, y hice la conexión, fue un siempre en domingo, cuando yo estaba yo sentado en casa, en Puerto Vallarta, un dominguito a gusto, que ya sabes, y de pronto sale Menudo, el grupo original, los 5 integrantes bailando, cantando. Qué fenómeno musical fue. Claro, bailando y cantando, y era la conexión total porque yo tenía 15 años en ese momento. Entonces era la conexión, o sea, ya había pasado tiempo de estar trabajando todo eso. Sí, de que ya dejó de ser un gusto solamente y un juego. Exacto. Por convertirse ya en una responsabilidad. Pasaron 5 años, ¿no? Sí, de divertirme y de pasármela muy bien, y de pronto, ¡pum!, aparece Menudo y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué onda con esto? O sea, me jaló por completo, me conecté y dije, eso quiero hacer el resto de mi vida. Wow. Entonces fue muy curioso, me convertí primero en un presidente de un club de fans en Puerto Vallarta, anónimo, porque acuérdate que en aquellos tiempos estar metido en eso pues era de homosexuales, ¿no? Entonces, sí, no, yo no podía, ¿no? Entonces, oh Dios, entonces lo hice anónimo, pero obviamente se las mandaba a mis amigas las cartitas, todo era por cartita. Y a recortar, ¿no? Las revistas. Ajá, y mandar información y todo el rollo, y de repente, obviamente mis amigas se ponen de acuerdo y, error mío, yo ponía la dirección de mi casa. Club Anónimo Menudo y la dirección de mi casa. Error. Y pues me caen todas una tarde, ya sabes, fueron a descubrir quién era el creador y creativo. Y de ahí lo abrí, se abrió por completo, tuve un grupo de imitadores de Menudo, pero yo ponía mis propias coreografías. Ok. Yo no copiaba Menudo. Ok. Muy bien, tú muy bien desde el inicio. O sea, el concepto era con canciones de Menudo, eran 5 chavitos, se vestían más o menos como ellos, mi mamá me hacía todos los vestuarios, ya sabe. Entonces, pero al final yo ponía mis coreografías originales. Entonces, como que ya sabes, te empiezas a integrar, y de pronto el anuncio en la revista Fans, que se llamaba Fans en aquel momento, anuncio de una audición para una boy band, ¿no? Entonces yo dije, un grupo musical en México, Ciudad de México. Yo dije, me lanzo, no me importa, para allá voy. Llego aquí a la Ciudad de México, a Viaducto y Patriotismo, que era donde estaba esa escuela de baile, que era de el coreógrafo de Los Chamos, Pablo Mambíe, un venezolano. Era su escuela y él iba a hacer su propio grupo aquí en México. Entonces, ¿qué eran Los Chamos? No, Los Chamos ya estaban, exacto. Okay. Él era su coreógrafo, pero él decidió producir su propio grupo. Entonces, ese era el grupo que se llamó Chévere,
y que uno de los integrantes fue Sergio Mayer. Ok. Son cosas que no he contado en mis redes. O sea, ese fue el primer, antes de Garibaldi. Exacto. Era mucho más joven, me imagino. Mucho más joven. Sí, porque ya Garibaldi que tenía 20 y tantos, más 24, 25, ¿no? Que andaba en los 18s, o sea, Sí. 16, 17, Sí. 18. Entonces, ok, buen detalle. Les sí, digo. para que sepas, que ya esto- exclusivas, y tú te las sabes de todas, papi. Entonces, básicamente, ahí empezó su historia. Me vine a probar suerte, echarle todas las ganas. Yo no entré al final al grupo porque me decepcioné de la fórmula debido a que ya estaba todo truqueteado. Entonces ya tenían a los integrantes, ya tenían a Sergio Mayer, ¿verdad? Y otro chavo que se llamaba Bernardo, otro que se llamaba Javier. O sea, ya tenían a los integrantes. ¿Y cómo le fue a ese grupo? ¿Duró poco? Pues mira, no, básicamente se fueron a Puerto Rico, se los llevó a Puerto Rico para hacer el lanzamiento desde allá. ¿Y qué sucede? Que pues no pasó nada. O sea, se quedó ahí desgraciadamente. Como un proyecto. No trascendió. Sí. O sea, sí lo intentó el coreógrafo, pero no hubo más allá. Entonces, no sé si a lo mejor también, acuérdate que las mafias del poder. Bueno, y en ese tiempo la industria musical era, bueno, tenían muchísimo poder. Entonces no sabemos si los boicotearon, los bloquearon, no tengo ni idea. Bueno, ahora también, esto retomándolo un poco con tu historia, no era el momento. También, chistoso. No era el momento, ese es... Claro, no era el tiempo. Ha pasado 47 años, volteas a ver el proceso. Claro. Y entendiendo y desmenuzando tu historia, seguramente no era el momento, pero sí era quizás ese momento de decir, esa llamita que por dentro dices, ok, exacto. ¿Por dónde sí, no? Exacto. La danza me fue llevando, sin duda alguna. Yo quería cantar y bailar, ¿no? Es el sueño. Entonces, pero la danza me fue jalando y pues se notaba que desde chiquito ya lo traía el alma, el ángel y todo lo demás, la creatividad, la locura, y se fue desarrollando por ahí. Entonces, me preparé, para esto hice audición a la Escuela de Manolo Fábregas y me quedé con una beca. Wow. Entonces, me preparé ahí en todo. No, pero aparte formación teatral. Que eso, bueno, exacto. Ya, a ver, claro, la técnica, la disciplina, lo que habías aprendido en el baile, que por supuesto es muy importante, pero ya la formación teatral creo que es la mejor que puede haber como artista. Independientemente si cantas, bailas o actúas o conduces, creo que la formación teatral te da esa base sólida para cualquier proyecto, ¿no? Totalmente. O sea, te da es la base y es completo, 360, bueno, 180, porque luego me corrigen. Entonces, 180 grados, o sea, porque cantas, bailas, actúas, artes escénicas, o sea, estás totalmente preparado y complementado. Entonces, ahí empezó mi base realmente, porque también estudiaba en el Conservatorio de Danza con Memo Maldonado, danza, ¿no? Para más específico, ¿no? Ya eso acá en Ciudad de México. Sí, ya todo acá en Ciudad de México. ¿Llegaste de qué edad? A los 15 años me vine para acá. ¿Solo? Solito, sí. Sin nada. Mi mamá, ¿Qué decía pues, tu mamá? Mi mamá, pues, friqueadísima, porque, lógicamente, ella quería que fuera doctor. Sí. No, vamos a empezar por ahí. O sea, esto era una carrera normal. Bueno, esto lo hacemos punto de aparte porque eso es tema de papás. Así es, totalmente. Y de pronto le salgo con la locura de madre, me voy a la Ciudad de México porque voy a ir a hacer una audición. ¿Cómo? ¿Pero quién? ¿Y qué? Nada, pues esto. Y le enseñé y me dijo, bueno, pues sí, pero vas y vienes. Y aparte ya sabía, a ver, sí, o sea, lógico. no. Eso fue en un día, no vine en la mañana, visité la escuela y me dijeron, ok, pero la audición, que se supone que si va a hacer, faltan 3 meses, yo, ¿qué hago? No, yo no vivo aquí, no sé si me vieron chispa, entusiasmado, no sé qué me vieron, y me dijeron, pues, ¿por qué no te vienes y te preparas en lo que va la audición aquí en la escuela? Era una escuela, y yo, pero es que yo no conozco a nadie, no tengo a nadie, o sea, no te preocupes, quédate en el cuarto de servicio, nos limpias y con eso nos pagas, y ya. Y yo dije, pues ya estoy hecho. Pero Luis, eso es un tiempo perfecto, porque cuando... A ver, yo, sobre todo en esos años, esta ciudad en general, es la capital de la industria del entretenimiento en México, creo que tiene 2 vertientes. Ajá. O te adopta o te aborta. Eso. Porque yo creo que en estos 47 años de carrera has visto gente que viene, gente que se queda. Pero creo que ese sería un gran primer tiempo perfecto en tu vida, porque el que llegues sin. Exacto. Y que te abran las puertas con esa confianza, independientemente de las circunstancias, era porque el camino era ahí. Curioso. Fíjate que sí, el destino mismo te pone y fue así. Entonces les dije que sí y llego esa noche a Puerto Vallarta y le digo, mami, me voy a la Ciudad de México. ¿Cómo? ¿Qué te
vas a la ciudad. Sí, es que ya me dijeron ¿Vivían que solamente los dos? Sí, éramos los Vallarta. dos. Bueno, tenía un padrastro que básicamente no existía. Sí. Entonces éramos ella y yo. Entonces fue de, pero ¿cómo? ¿Y qué vas a hacer? No te Qué preocupes, ya está todo fuerte resuelto. para tu mamá, Sí, claro. Ya está todo resuelto y así como de, ok. Digo, al final, en aquellos tiempos, acuérdate que las viejas generaciones no eran muy expresivas ni muy comunicativas. Entonces mi madre, pues no hablaba mucho, ni expresaba mucho, ni decía mucho. Entonces, pues fue así de, ok, pues bueno, no, te vas, ok, pues ya. Pero siempre apoyando, ¿no? Sí, no, siempre. me apoyó, claro, por supuesto, y me mandaba su dinerito y me echaba la manita y todo, como se podía. Entonces ya, me vine para acá y empezó, te digo, esta locura y me preparé. A los 3 meses descubro que era un fraude, toda la circunstancia, me enojo muchísimo, me quise regresar a Vallarta y me dice el coreógrafo, no te vayas, tienes mucho talento, quédate y porque no eres mi asistente coreográfico. Y yo, ¿qué es eso? Porque yo no tenía ni idea de nada, del argot, ni de nada del medio. Entonces me dice, pues mira, ¿qué hace el asistente? Me dice, no, pues yo te monto las coreografías, tú te las aprendes, tú se las ensayas, tú los tienes que, porque yo viajo mucho, necesito a alguien que esté aquí al pendiente. Administrando, entonces, exacto, agenda. coordinando, les da los llamados, todo. Ok, o sea, yo los voy a mandar, ¿no? Esa fue mi deducción. Sí, me encanta la idea, yo quiero ser ese. Pero al final, otro tiempo perfecto, importante. Curiosísimo. O sea, ¿cómo cuando las cosas son para ti, se acomodan? ¿Y qué viene después en este momento en el que te preparas, empiezas a tener este trabajo y das este gran brinco? El gran brinco, el primero, pues fue teatro, ¿no? Como te comenté, estuve con Manolo Fábregas y mi primera obra de teatro infantil fue la primera en el Teatro Aldama, fue Robin Hood. Okay. ¿No? Con Alejandra Ábalos de protagonista, que me hizo súper amigo de Alejandra. Y bueno, canta espectacular. Sí, en aquellos tiempos. O sea, éramos uña y carne, entonces la pasamos increíble. Y de ahí brinqué a otra obra de teatro muy importante de aquellos tiempos con Irane Ori, por la calle de Alcalá. Señorona, elegante, gran actriz, guapa, siempre impecable. Todo, en el Teatro de los Insurgentes, teniendo como padrinos a Cantinflas, codearse con ese tipo de personalidades, o sea, ¿has hecho conciencia, perdón que te interrumpa, de estos personajes con los que conviviste? Pues mira, de pronto no lo magnificas hasta ahora, que estoy como en este proceso de sacar, revivir, retomar, enseñar, mostrar todos mis momentos en mi carrera y apenas que estoy como escarbando, ¿no? Digo, wow, tengo que contar esto. ¿Cómo ha sido ese proceso de escarbar estos recuerdos? Pues ha sido interesante porque vas descubriendo justo que fue demasiado y que fue increíble y que todo lo que se hizo fue en momentos claves para muchos de los artistas, ¿no? Claro. Porque hablamos de un Ricky Martin que en México he sido el único coreógrafo que ha tenido, o sea, básicamente en Latinoamérica, bueno, su otra coreógrafa cuando se fue de México, que fue a Puerto Rico, Yanira Félix, que es una gran amiga mía, una boricua, fue hemos sido los únicos 2 latinos, todo lo demás ha sido siempre de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo darles de alguna manera ese empujón, el primer trabajo, el primer concierto, lo poquito que adquirió, absorbió, aprendió pues de mí, claro. ¿No? Que después ya venía de menudo, ya traía una escuelita, pero pues había que brincarlo a otro nivel, entonces lo fuimos empujando y de aquí fue tan grande el impacto que tuvo ese inicio. Eso que fue después de alcanzar una estrella. Exactamente. También hizo teatro, ¿no? Con la Vale y creo que hubo varias cositas antes. Mamá ama el rock, ¿no? ¿Te acuerdas? Fue la obra. Y de ahí pues lo grabó Sony, saca su primer disco que fue el que yo hice, que yo monté coreográficamente para su primera gira en Latinoamérica y pues de ahí ya lo vieron tan importante, tan grande, tan hecho que se lo jalaron a Puerto Rico y de allá lo mandaron al mundial, ¿no? Entonces fue una cosa increíble. Y ese escarbar pues me hace reflexionar lo maravilloso que ha sido mi carrera y la sigo haciendo y la sigo construyendo y sigo inventando y sigo enloqueciendo y digo, ha cambiado demasiado la industria, como tú lo dices, y ya no es lo mismo, ¿no? Ya no se maneja de la misma manera, pero, digo, las oportunidades de hacer, pues se siguen presentando, y una es de estas, justamente, de poderle mostrar a la gente le encanta. Sí, se conecta mucho conmigo, es muy increíble. Sí, sobre todo estas historias que siempre... Hay tantos rumores, hay tantos mitos, hay tantas cosas que alguien, o sea, siempre es de una fuente reveló, oye, que el protagonista lo cuente, que muestra evidencia, eso está increíble. ¿Y qué pasa cuando haces esta parte de teatro, ¿no? Que te vas con Irane Ori,
¿Qué sucede después? ¿O en qué momento dejas el teatro? Porque sí lo dejas por completo y te así abocas Tajante. directo Sí. al tema del show business. Sí, fíjate que me vino una crisis dentro del teatro, ¿no? Porque te voy a decir porque estaba muy chavo, ¿no? Era obviamente. Hay que tener ya como 20, 20, más o menos como 20, sí. Entonces, mi cabeza estaba era demasiado, el teatro siempre fue exigente y lo sigue siendo, muy exigente, mucho trabajo, mucho tiempo, mucha inversión, mucho todo, y pues mal pagado es la realidad, ¿no? Entonces, yo así de, uy, no, ya no quiero, es muy pesado, ya basta, por favor. Y las giras y las desveladas y las mal dormidas, mal comidas. Era muy padre estar en vivo con la gente, te digo, lo estuve haciendo, estoy hablando que lo hice del 80 y, pues estamos hablando 85 al 88. Yo iba haciendo eso. ¡Ay, Dios! El Alan, apenas saliendo del Yo iba de 80, sí, ya de la teleedad, no importa, ya la sabían. Entonces, básicamente me fastidió, me hartó. Okay. Y dije, ya no es suficiente, quiero otras cosas, quiero ganar más, obviamente quiero experimentar cosas. Cierro el ciclo, estuvo padrísimo, te digo, fueron 3 años, hice giras, Centroamérica, Estados Unidos. Que además, en esos años había esa oportunidad. Sí. Porque hoy... El teatro era maravilloso, en esos tiempos era maravilloso. Y sigue siendo, pero había más power en ese momento. Lo dejo a principios, finales del 87, ¿no? Y me voy a Puerto Vallarta de nuevo. Okay. Puerto Vallarta es como mi reencuentro para mí, reencontrarme conmigo, siempre. Sí. Que por cierto, aparte parece que Vallarta no pasa el tiempo, ¿no? Increíble. Se mantiene. Esa magia, tiene mucha magia. Sí. Entonces, de esa etapa, estuve como 6 meses trabajando allá, haciendo lo mismo, bailando, montando. Hay una buena industria, hay buena industria. Sí. Entonces, regreso y dije, pues ya, estoy listo. Pero cuando me fui, yo parecía nerd, ya sabes, pelo corto, más formal, más serio. Me dejé crecer el pelo en Vallarta, me pongo mamado, o sea, empiezo a fortalecer mi físico. Bueno, también con la edad, ¿no? También, obviamente. Normal, entonces, claro. más desarrollo, regreso y entonces me empiezo a tomar clases en las escuelas en ese momento, Carlos Feria, ahí en la Condesa, o sea, importantes, ¿no? Del momento y retomo las clases. Diste un descanso, que también para el alma es bueno. Era necesario, claro, y soltar, ¿no? Cosas y cambiar, hacer un switch. Y cuando regreso convertido en ese nuevo personaje visual, ¿no? Porque todos me decían, ¿a poco eres tú? Ya maduró. Claro, ya maduró. ¿Qué es esto, no? Entonces, inmediatamente la audición, ponen el anuncio de Yuri en la escuela de Carlos Feria, audición para Yuri. Okay. No, yo veía a Yuri en Puerto Vallarta cuando estaba allá y decía, pues está padre, pero yo en Vallarta pues era muy gringochón el asunto. Sí, Entonces, sí. Backstreet, ¿cómo se llama? Janet Jackson, los New Kids on the Block. Gloria Gaynor y toda esa onda que sí. yo estaba muy conectado y yo era medio malinchista. Entonces, cuando yo veía a Yuri decía... Ya escucho música en español. Sí, no, yo quiero puro gringo, puro americano, ¿no? Entonces, resulta que llego y de repente, audición para Yuri. Voy, dije, pues es una oportunidad. Dije, no sé qué va a pasar. Llego, éramos como 50, ¿no? Entonces, pero ojo, ve la cosa diferente. Todos con mallas, licras, con sus calentadores. Sí, un bailarín. Sí, un bailarín acá con sus, bien ochentero todo el rollo, ¿no? Yo con un pantalón, baggy, con pinzas, negro, tenis y una sudadera. Más formal. Pues como formal, pero una sudadera verde chillante, así neón, ¿no? O sea, completamente contrastado, ¿no? Okay. Entonces yo empecé a bailar porque ya estaba ¿fue así de bailas? Sí, exacto, con la onda funk, ¿no? Sí. Porque yo andaba muy pegado con lo funk de Janet Jackson. No, que además en esa época la moda y la música iban de la mano. Exactamente, entonces llego yo y empieza a montar la coreografía de Rogelio Montalvo, que era el coreógrafo de Yuri en ese momento, y pues obviamente me destacaba porque, primero por lo de la ropa y segundo porque yo traía una onda muy de golpe, muy cortado, pues el funk era todo cortado, todo golpeado, y los otros eran más técnicos, más jazz, más largos, padrísimo también, pero no había ese poncho, entonces inmediatamente fue así y me fui quedando en los filtros, hasta quedamos 12, ¿ok? De todos esos. Y siempre eran puros hombres. Puros hombres, sí. Y de esos 12, nos dieron un callback ya para que lo Yuri lo viera, ahí en la escuela de Carlos Feria, justamente donde yo tomaba clases, en la Condesa. La Condesa, sí. Ajá, entonces... Llegamos, y de esos 12 ya nos vio Yuri, pues todos nerviosos. Aparte, la Yuri, ya sabes, con su chamarra de barbas blanca,
su pelo todo crespo, blanca, todo de blanco, así con sus jeans y sus botas hasta acá. Sí. Increíble, padrísimo, ¿no? Ya sabes, ahí en Yuri, ¿no? Sí, Ochentera, sí. padrísimo. Nos ven, nos dan las gracias, y llegó con su marido Fernando Iriarte, se fueron, chao, adiós. Entonces, de esos, de repente, pues y todo así, ¿no? Entonces pasó un mes, incertidumbre, nadie sabía nada. Nadie sabía nada, horrible, estrés, y yo necesitaba trabajar, obvio, necesitaba comer, necesitaba vivir, y yo en el estrés, nadie sabía nada, y de pronto me hablan para hacer musical con Irán, de Ori de nuevo, y yo, oh my God, ¿qué hago? Entonces dije, no, voy a marcar, mínimo para que me digan, pues no, gracias, no fuiste, y chao. ya tomó una decisión, dije, claro. No me importa. Marco en los teléfonos de moneditas, ahí ya sabes, le eché, y ya estaba esperando el tiempo, me contesta Jorge Luis Sánchez, que era su stage manager, y me dice, hola, perdona que te estoy molestando, lo que pasa es que necesito saber, yo era uno de los bailarines, ¿quién eres? Mamón, no. ¿Quién eres? Y yo, Luis Roberto Pérez. Dame un segundo. Sus segundos se convirtieron en 10 minutos. Que ya ahí me tienes echándole monedas. Monedas, claro, porque en ese tiempo te cobraban por minutos. Sí, gracias. Ay, se me va a acabar, Telmex. Y yo en el ácido, y de pronto ya regresa y me dice, qué bueno que me marcaste. Dice, porque justamente te iba a marcar. Tráeme tu pasaporte porque te vas a Los Ángeles la próxima semana. Este es el teléfono para que te vayas con el coreógrafo y todo, para que te pongas de acuerdo con los ensayos. Yo, ¿qué? ¿Cómo? Y yo, ¿qué? Sí, ya estás dentro. Entonces, wow. Ya estás dentro y vámonos. Y yo, órale, ¿no? Pues ya, no, hombre, me cambió la vida. Yo estaba súper emocionado, feliz, ¿sabes? Obviamente les dije que no a la obra y me puse de acuerdo con el coreógrafo. Empecé a ensayar. En una semana me montó el show completo. ¿Me entiendes? Bailábamos como 7, 8 canciones. Éramos él y yo nada más, 2 bailarines. El debut en Los Ángeles, California, ¿no? ¿Qué canciones son las que en ese momento tiempo era Hola, okay. Era Isla del Sol, okay. Era la de ¿Qué te pasa? Eran las de aquel Hombres al borde de un ataque, sí, la vecinita, más latino. No tan baladesco. No, tenía su onda latina, era como medio latino, y entonces el coreógrafo le metía un swing medio que urbano, o sea, hop, ¿no? Hoperón, con latino, ¿no? Entonces ahí estaba muy interesante, y me aprendí en 6 horas, en 10 horas un show completo, ¿no? Porque eran ensayos de 2 horas por día. Nos vamos a Los Ángeles, así para no hacértela muy larga. Llegamos, yo todo nervioso, estresado, Yuri muy reservada, todo el ejército, no me hablaba, pues no me conocía, ¿no? Entonces, pero pues yo era el nuevo, era el nuevo. Entonces, de repente, junta de producción, yo con mis Walkman ensayando, ya sabes, todo el tiempo. Ok, los Walkman es lo que antes era físicamente, ahora el iPod. Exactamente. Exacto, pero era una cosa que así abrías y tú metías el cassette, cerrabas y tenía como 7 botones, ¿no? Sí, ajá. Sí, exacto. Y ahí le ponías y escuchabas con tus audífonos. Entonces yo ensayé todo nervioso porque pues era mi debut y no tenía muy segura con tan poquito tiempo, ¿no? Entonces yo dije, pero no importa, pum, ahí le metimos caña y de repente Yuri, junta de producción, ahí vamos todos, ¿no? Y ya, chavos, quiero agradecerles primero la motivación y después, para mí este show es súper importante porque van a estar los de la disquera a nivel internacional y necesito que salga fabuloso, no quiero errores. Y yo, ¿what? O sea, imagínate la presión. Sí, claro. O sea, presión de no estar seguro, debut. Y aparte Yuri aventando eso de, tienen que hacerlo increíble porque pues, de aquí dependen muchas cosas de mi carrera. ¡Oh, Dios! Entonces, pues nada, fue tan fuerte el nervio que en cuanto empezó la primera coreografía, mis piernas se me debilitaron y estaba milésimos de segundo atrás de tiempo del coreógrafo, el timing. Sí. No, o sea, yo traía otro timing de tan nervioso. Al menos los primeros 2 ochos del baile. Y después ya, o sea, no, como que ya solté y ya, pues fluyó y todo salió increíble. Obviamente saliendo después de la primera canción, Rogelio me pegó una regañada, que ella es del demonio. Pero pues sí, decía, pues, que a ver, no está mal. Los que hemos estado en la industria de la danza. Ay, Dios. A veces yo ahora veo generaciones tan relajadas que digo, uno aprendía con el grito, ensayando, bailando en el momento. Y te formaba, pero ahora, bueno, ya... No, la industria es otra historia y tendremos que hablar de otro programa para hablar de todo eso. De eso, pero bueno. Oye, ¿y cómo fue? Entonces, en ese momento, bueno, catapultas 30 años de relación con la güera, como le decimos de cariño. Se convirtió en 30 años. Yuri y tantos éxitos, tantas giras. Gracias a Dios.
que le dieron la vuelta pues, a toda su carrera. Todo. Sobre todo en estos años en donde era éxito, porque hoy conocemos, bueno, una Yuri más icónica, ¿no? Con Exacto. este nombre del show, conocemos a una Yuri que cuenta toda esta historia y que fuiste parte de todo eso. De esa historia. De todo eso y le agradezco a ella porque fue mi gran ventana, mi gran escaparate, mi gran exposición que tuve en la industria fue por ella porque pues me dejó ser. Eso es una de las cosas que siempre amé de ella, que nunca me bloqueó, nunca me limitó, nunca me dijo no, esto no. Confió demasiado en mí, en mi creatividad, en mi locura, en mi entrega. Yo creo que me veía tan apasionado, tan enloquecido que lo haga, que aparte, fluya, ¿no? Qué hermoso que después de una historia de tantos años sean estas las palabras que refieres hacia Sí, Yuri. sí. Porque, pues sabemos, ¿no? Que la industria musical, las leyendas, hay tantas Claro. historias. Y bueno, de ella especialmente cuentan tantas historias que alguien que sí trabajó, que además no fue de trabajé 1 o 2 años, fueron 3 décadas. En el que fueron además seguramente la época en la que había más trabajo, en la que no dormían, en la época en la que ella incluso lo ha contado, ¿no? Que como persona y como artista eran tantas cosas, tantos altibajos, que el vivir todo eso debe de ser digno de una conferencia a los fans. Hermanito, sí, básicamente lo viví todo, ¿no? Muchas cosas, demasiados, de todo tipo, de todos momentos de felicidad, de depresión, de enojo, de orgullo, de risas, de todo. Es más, con que les digo que con ella viví, eso no lo he contado tampoco en mis historias, mi salida del closet. Okay. Muy interesante, que ya lo contaré. Exacto, ya, a través de las redes. Y entiendo que en estos años, evidentemente, lo dices, llegas con Yuri por parte de la escuela donde tomabas clases, como todo se va relacionando, pero ¿en qué momento, siendo, por supuesto, parte del equipo de Yuri, empieza ya no solamente, Luis, el bailarín, sino ya empiezas a hacer como esta parte de coreógrafo con tantos artistas? Okay. ¿Cómo fue ese brinco? Fíjate que en Yuri, bueno, yo estuve 1 año primero siendo bailarín. Sí. 1 año. Al año el coreógrafo pues se decide salirse de unas situaciones, ya no está. Y de la noche a la mañana, Yuri en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, llegando ella me dice, de ahora en adelante eres el coreógrafo, Rogelio ya no viene. Yo, ¿qué? Espérame, me la dejó caer así durísimo, ¿no? Entonces, para mí fue un shock muy fuerte, porque obviamente yo no estaba realmente preparado, ¿no? Para tener a un artista como Yuri en mis manos siendo coreógrafo. ¿No estabas o no te sentías? Más bien no me sentía. Claro. Sí, porque digo, ya, preparación ya había escuela, había todo. Entonces, exacto, no me sentía, yo decía, oh my God, y así de repente, entonces, bueno, nada, agarramos el toro por los cuernos y dijimos, va, pues ya estás puesto. Y ahí fue un trabajo que obviamente inmediatamente se reflejó en esa vitrina que te digo, y todos los artistas del medio empezaron, porque Yuri siempre fue punta de lanza. Siempre. Y lo ha sido, lo ha sido aún a sus... Exactamente, sigue marcando pautas, sigue diciendo cosas, y en ese momento... lleva 50 años, ella sí lleva 50 y tantos años, ¿no? De más carrera. O menos, sí. Lleva muchísimos. Sí. Entonces, empieza todo el mundo a ver el trabajo que yo hacía con ella y pues averiguaban, preguntaban, curioseaban. Sí, claro. Sobre todo hablando de un fenómeno televisivo. Exacto. A ver, pues Yuri, ícono, consentida y parte del inventario de Siempre en Domingo. Así es. Que era el programa que todos los que somos noventeros crecimos disfrutando, porque era la única opción. El dominical a las 6, 7 de la noche empezaba. Crecimos con los festivales y con la OTI, con todo lo que hicieron en este programa. Siempre estuvo. Y totalmente. Evidentemente, que aquí tengo una pregunta que hacerte, porque... Pues evidentemente Siempre en Domingo marcó un parteaguas en muchas generaciones. Pero ¿qué pasaba con tu mamá? Porque seguramente el verte en la televisión con estos, claro, en ese momento los artistas más importantes, ¿qué pasó con ella? Pues fíjate que ella de pronto, al principio cuando estaba en teatro, ¿no? Ella creía que estaba jugando a ser artista, ¿no? Era como... Está bien, ¿no? Y me vino a ver, bendito Dios, un par de veces aquí a la obra y todo. Y pues ya dijo, bueno, mira, al final creo que lo dejé y se logró, hizo lo que quiso y ahí está, ¿no? Disfrutando la vida. Entonces, pero ya cuando trascendió a ese nivel que ya empezó a ser, pues ya en general internacional, todo mi trabajo y todo lo que hacía, los viajes y demás, no, pues ya se sentía muy orgullosa, ¿no? O sea, sí, ya era otra situación y me presumía y pues claro, digo, al final, el orgullo, como al final, toda mamá, ¿no? Y pues yo creo que haber dicho, qué bueno que no lo detuve, que no lo bloqueé. Al final hizo lo que quiso, ¿no? Es que te pregunto esto porque
muchas veces la sociedad en la que vivimos, si bien ha evolucionado ciertos criterios, etiquetas y cosas, eran años difíciles. Muy difíciles. El tipo de educación era todo muy rígido. No quiero decir militar porque No. no me consta, pero sí lo viví con la educación que recibieron mis padres, mis abuelos. Somos un reflejo de esas sociedades que nos toca vivir en ese momento. Así es. Y que algo creo que en gran parte no ha cambiado. De repente hay papás que desde el amor, desde el miedo, desde alguna carencia afectiva de muchas cosas, de repente es todo lo contrario. Tuviste la gran fortuna de que mamá te dijera, híjole, pese a todo lo que pudo haber sentido y pensado, te dijo, órale. Va. Pero a veces hay papás que bloquean. Sí, boicotean los sueños, que de repente escuchan que un hijo dice, quiero ser futbolista. Ay, no, pero ¿cómo? ¿En dónde? ¿Con qué dinero? Con estas cosas. Sí. Es importante hablar de eso, porque al final, después de 47 años y de todo, algo empiezo a detectar en esta historia, Luis. Sí. La plenitud con la que lo sigues viviendo. Porque es lo único que nos llevamos. Así es. Padre, es una bendición que mi madre me haya permitido y me haya empujado desde su ¿cómo te diré? Desde su mundo, ¿no? De su universo, porque pues, tenía su universo, ¿no? Muy distinto. Sí. Ella venía de un pueblito de Sinaloa que se llama El Bule, allá, bueno, ¿qué te digo? ¿Qué hay? Sigue siendo chiquito hasta la fecha, no ha crecido. Entonces, pues dentro de su pequeño mundo, a pesar de eso, ella se atrevió y me vio, no sé si, volvemos a lo mismo, me vio esa enjundia, esas ganas, ese amor, esa pasión, esa locura, no sé qué vieron, mucha gente, porque en general es mucha gente. No te voy a decir solamente mi mamá es la principal y la más importante, pero mucha gente que me dejó ser, es lo que te digo, se pusieron en mis manos de alguna manera, ¿sabes? O sea, sin conocerme. ¿No? Como por ejemplo el grupo Jeans, que yo hice toda su carrera. Alejandro Sirvent creyó en mí desde el día 1. Claro, yo ya traía el background de Yuri, lo que tú quieras, pero al final le estás dejando tu proyecto, tus esperanzas, tu todo a alguien. Punto. Sí, que además hoy hablan historias raras. Sí. Pero también digo, ok, hoy las cuentas, pero también tuviste esa oportunidad y tuviste esa fortuna de pertenecer. No sé, siento que hay un juego ahí. Es que sí, te voy a decir una cosa. Es que, a ver, cada quien lo ve desde su ángulo, desde su visión y desde su perspectiva. Y ahí es donde yo creo que está un poco los errores, ¿no? La industria no deja de ser un trabajo. Y nosotros como personas pertenecemos a ese producto. Claro. No, vamos a ser honestos. Somos un producto dentro de todo. Tenemos sentimientos y expresamos. Eso es lo interesante del producto. Que cada producto puede entregar desde su originalidad y desde su corazón lo que está sintiendo. Pero eres un producto. Claro. No olvidemos eso. Perteneces a una industria donde hay dinero involucrado, donde se mueven muchas cosas, muchos intereses, además. Muchos millones de millones que dices, ¿por qué la gente lo va a perder nada más porque tú dijiste, ay, es que hoy me siento mal? No, perdóname, no. Tienes que hacerlo. Hay un compromiso, hay una firma, hay un contrato, hay miles de cosas. Entonces, antes de meterse en esta industria, tienes que entender a dónde te vas a meter. Y después no te quejes, no estés chillando. Me gritaron. Primero ve por qué te gritaron. Sí. Analiza la situación y si de verdad es incorrecta, está bien, defiende. Pero primero analiza la real, crudamente, fríamente. Entonces, hay que ser muy crudos y fríos. Además pasa en todos los trabajos. En todos. En todos, absolutamente. Ahora, cuéntame algo que es importante, porque a mí estas anécdotas me encantan. Sí. De todos estos grupos y solistas noventeros, Ajá. ¿cuáles son estas coreografías que hoy por hoy vas a una fiesta, vas a un antro, la gente sigue bailando y coreando que sean inspiración tuya? Cuéntanos eso porque esta parte es la que me encanta. Ya, vámonos directo a los datos duros y reales. Venga. Fíjate, papi, Alan, que este asunto, yo pensé que ya se había borrado esta onda de bailar las coreografías de Jeans. No, bueno, es que el regreso les vino. Claro, y ahora me siguen contando porque yo ya no salgo mucho. Y qué guapas además, están espectaculares. No, se ven divinas, se ven sensacionales y han mejorado mucho en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que de repente me entero ahora que me cuentan que platico con chavos también que me dicen, es que la seguimos bailando en el antro. Yo, sí. Todavía, y bueno, ahorita en la actualidad. En el 90s Pop Tour hay gente que se avienta las coreografías. ¿Cuáles son de las JNS?
¿Cuáles son icónicas? Así que... Bueno, de las, ¿cómo se llama? Y La ilusión del primer amor es una, la de, ¿cómo se llama? De Cuarto para las 4 también, que es boom, boom, boom. Sí. Mi corazón late, boom, boom, boom. Esa también, la de Pepe. Que bueno, también, fue Pepe pues, el primer disco, ¿no? Sí, del primer disco. Fue el primer sencillo oficial. Sí. Es una cosa que estaba debatiendo yo en mis redes. Porque eran 13 y Me pongo mis jeans, ¿no? Me pongo mis jeans, exacto. Lo que pasa es que Me pongo mis jeans fue el tema que les abrió la puerta para firmar y que hicieron, o sea, ciertas cositas con eso. Y cuando hacíamos promoción siempre estaba Me pongo mis jeans ahí, obligada. Pero para la disquera fue Pepe. O sea, ese fue el primer sencillo oficial obligado y todo, ¿no? Entonces, esa coreografía es tuya. Esa coreografía es mía. Con algunos ¿eso detalles. fue en 1997? Ah, 96, más o menos, ¿no? 97. Sí, 97. Fíjate que en ese tiempo yo vivía en Los Ángeles. Ok. Yo estaba estudiando en Los Ángeles, me estaba tomando un año sabático, actualizándome y demás. Entonces yo iba y venía de Los Ángeles. Alejandro me traía para trabajar. ¿Y cómo viste con Alejandro? ¿Por medio de Mercurio? Por Mercurio, claro. Alex porque empecé Sirvenijo. a ensayar, claro. Empecé a ensayar en el Gimnasio Águilas, allá arriba. Con Toño Berumen. Con Toño Berumen. Toño llegué por medio de Yuri, obvio. Sí, que eran, sí, exacto. Era muy amigo de Fernando y de ahí vino toda esa conexión y entonces me jala para yo hacer Mercurio. Entonces, fue increíble, estuvo padrísimo y ahí me vio Alejandro Sirven, un día llega, ¿no?, a un ensayo de la nada con su mujer, con Patti Sirven. Bueno, Patti, su mujer, vienen y pues ya se quedó parado, ¿no? Y yo ensayando con los muchachos. Ya sabían, yo creo que ya sabían quién era. Sí, claro. Entonces llega y ya viene y oye, ¿puedo hablar contigo un segundo? Ya que se acabó el ensayo, se esperó el ensayo. Sí, digo, claro. Oye, mira, lo que pasa es que yo traigo un proyecto y de niñas y lo quiero hacer. Y digo, yo en esos tiempos también, pues estaba en mi mero mole de mi cabeza loca, ¿no? Entonces, sí era un poquito así como, y luego... Pasa, o sea, es que eso te iba a ahorita te quiero preguntar eso, pero pasa. Claro. Sí. Y entonces yo sí, está bien, pues déjame verlas y luego ya vemos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Sí, por favor. Entonces nos fuimos, las vi y yo decía, ay, voy a tener que aguantar niñas. Pero porque además eran muy chiquitas. Sí, eran 13 años, eran menor, claro, o sea, eran menos chiquititas. de 18, sí. Y yo, ok, o sea, ¿sí me entiendes? Pero en mi cabeza, en mi mundo. Ha sido una gran experiencia. No, pero digo, al final siempre he sido muy ético, profesional y digo, es trabajo. ¿Qué te tocó? O sea, ¿qué alineación? ¿Qué fue? ¿Patti? La primera. Ok, con Tabata, Litzy y Angie, ¿no? Ajá, claro. A mí ya no me tocó la hija una niñita que tenía lentecitos que salía en los videos del principio. Ajá. No me acuerdo el nombre ahorita. Sí. De la niña que era la hija del de Sony Music. Sí, que eran las 5, ¿no? Y que después se quedaron 4, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces ella al final ya no estuvo en la jugada y entonces vienen ellas 4 y ya trabajé con ellas. Pues ahora sí que hasta que se acabó el grupo. Tan vigentes hoy en día todavía. Oye, de Mercurio, ¿qué coreografía es así cómica? Enamoradísimo. Ah, bueno, que además, oye, Enamoradísimo, hay todo este rollo en el que, ¿te acuerdas de las tablas rítmicas? Que en la secundaria primera, o sea, Enamoradísimo era la canción que todo mundo así bailaba, es, hermano. No, gracias a Dios. Mira, el impacto fue muy fuerte. Fíjate que acuérdate que fue la herencia de Magneto, heredó a Mercurio. Sí. O sea, literal les pasó la estafeta. E inmediatamente conectaron con las chavitas de esa generación y algunas coladas de la generación de Magneto, pero ya las de Magneto ya estaban un poquito más grandes, ya eran jovencitas. Sí. Claro. Entonces, pero como que fue increíble toda esa transición, estuvo padrísima y pues... mira, fíjate, se lograron cosas, aparte de esa, pues esta Explota Corazón. Que son de los íconos. Exactamente, esta Candela, que es brinque de ladito a ladito, pero esa coreografía, aunque tú no lo creas, fue magnífica porque nunca esperé lograr ese impacto con algo tan sencillo, tan básico. De verdad. Y llegar un día al auditorio, escúchame, hacer el concierto y ver ese auditorio, entiende, todo el auditorio, ver cómo se veían las cositas brincando, pero toda. Yo decía, wow. O sea, oye, ¿y de las bandas tipo Cava V7? Fíjate que la realidad es que yo no tuve oportunidad de trabajar con ellos. Okay. O sea, con OV7 fue Guille Gómez, que es la coreógrafa, que fue su coreógrafa más fuerte, vamos a decir así, porque tuvieron otros, Javier García también. Y Cava también fue Javier García. Al final, creo que entre Javier García y yo nos dividíamos a la mayoría de los artistas. Okay. O sea, ¿me entiendes? Eran como que él tenía una parte de grupos y de arte y yo tenía otra parte, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido de él? Javier ahí está, tiene su escuela, su estudio de danza ahí en San Cosme, se llama Pop Dance,
su escuela y sigue haciendo cosas con Margarita, la diosa de la cumbia, está también, dice, de repente hace cosas con Inel, o sea, ahí sigue haciendo sus cositas, ¿no? Igual que yo, seguimos teniendo nuestros artistas, no más que él sí puso su estudio y se estableció. Yo que al final de cuentas, pues es que es una carrera que afortunadamente puedes seguir evolucionando, claro. Pero sí creo que los años gloriosos de los 90s como todo que podemos situar, ¿no? Yo creo que ese mole y eso intenso fueron esos 10 años que además la industria, bueno, era una locura. La televisión ligado a la industria musical y al show business y grandes lugares también, porque hablábamos antes de entrar a la entrevista de estos lugares ícono como el Patio, por ejemplo. El Patio, amigo, no, qué cosa. Eso fue más 80s, acuérdate. Sí. Ya en los 90 ya empezó como a tener un cierto declive, pero los 80s 70s, 80s fue básicamente la época dorada del Patio, ¿no? Un lugar increíble donde se hacían esos shows, donde pisaron gente importantísima, nombres importantísimos. Un lugar pequeño, un lugar era muy pequeño. Está ubicado acá por donde, ¿no? está, sí, la Secretaría de Gobernación a un lado, donde está el reloj, hay un reloj ahí en la puerta. Sí. Ahí sobre esa callecita, ahí está increíble y era emocionante, pero era de temporadas. Acuérdate que no era un solo show, ¿no? Sí. Era temporadas de fines de semana y a mí me tocó estar con Yuri justamente a hacer temporada y era padrísimo llegar y Yuri transformaba ese lugar, ¿no? Lo convertía, por ejemplo, una vez lo convirtió en un lugar de hielo. Todo era hielo por todos lados, ¿no? O sea, porque como era pequeño... Siempre esta mente tan creativa y arriesgada, pero además arriesgada y ha logrado unas cosas increíbles. Exactamente. Entonces, ese lugar fue icónico y ahí vivimos cosas muy maravillosas. O sea, eran impresionantes. ¿Y sabes qué era lo más impresionante? Tener a la gente ahí. O sea, nada. Sí. O sea, ¿me entiendes? Sentada ahí viéndote a un lado después de cenar, ¿no? Porque esa era la mecánica. Llegabas, te sentabas, cenabas delicioso y terminando tu espectáculo, ¿no? Entonces, ya con su copita, todo el mundo a gusto. Y eso era lo impresionante. Era tan cerca. Había un número de Yuri que era Amores Clandestinos. Okay. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, claro. Preciosa balada. Sí, sí. Donde yo tenía un acto un poco atrevido y fuerte erótico. Para aquellos momentos, erótico, donde le abría las piernas. Entonces, imagínate tener a Yuri y ahí alguien viendo. O sea, claro. Entonces, nomás oía los... De verdad, te lo juro. Pero siempre era cuidado y siempre era parte del espectáculo. Y ojo, claro. Y de sorprender también. Era justo eso. Sí. Siempre buscábamos la manera de que la gente se quedara con ese shock y se lo llevara, ¿no? Y lo comentara y se lo quedara en su mente. Porque son cosas que nunca hicimos en televisión, obviamente. Sí. Eran exclusivas del show. Claro. Tengo dos preguntas que al final, a lo largo de esta carrera, me brinca un poco y creo que tengo esta parte de querer preguntártelo. Uno, ¿tanto éxito es bueno o es malo? ¿Desde qué aspecto? En el sentido emocionalmente. ¿Para un artista? Para ti, en este caso. ¿Para mí? En este caso, con todo este trabajo, okay. Con todos estos. Emocionalmente, ¿cómo lo manejas? Porque, ojo, tienes dos. Una, ¿te vuelas? Sí. Y pasa esto que viene ahí como no es sano. Claro. O la otra parte en donde te aterrizas. Pero claro. Al final, como artistas, el ego en esta parte juega. Difícil, claro. Siento que de repente a favor, pero el trancazo en contra. ¿Cómo lo manejaste durante todos estos años? Fíjate que justo ese momento que te platicaba, cuando yo estaba con Yuri, te estoy hablando de 1990, 91, 92, 93, 94, como esos 5 añitos, sí andaba medio volado en el aspecto de que, pues, más que volado, te voy a decir que tan concentrado y enfocado que no atendía mucho de lo que ocurría en mi entorno. Entonces, de pronto, la gente me percibía mamón. Ya se le subió. Sí, ya, claro, ya claro. El tabique. Exacto, porque yo a lo mío. Yo estaba como así, como caballito que les pones aquí esta cosa y no miras para ningún lado más que tengo que hacer que esto salga increíble, se tiene que ver maravilloso, no puede haber errores, tiene que estar perfecto, todo en su lugar. Siempre es obsesión. La verdad me volví muy obsesivo, que lograba esa situación. Entonces a veces provocaba ciertas situaciones con mis compañeros de trabajo, hablando de la gente del staff, claro. Que iban con el chisme con Yuri, pues venía y me aplatanaba y me ponía hasta el suelo y me regañaba. Está bien, era parte de, pero era joven, o sea, yo estaba en mi mundo, ¿no? Entonces yo no entendía. Entonces de pronto cuando ya empiezas a reflexionar esa parte, ya la haces parte de ti. Entonces conmigo fue solamente ese momento, yo creo, que fue del 90 al 95.
94. Punto. Después de ahí como que me empezaron a caer muchos veintes de que esto era mi mundo, era mi trabajo y yo necesitaba de todo lo que estaba en mi entorno justamente para que las cosas fueran maravillosas. ¿Sabes quién también fue mi ejemplo y me instruyó mucho? José Luis Vega, Okay. que trabaja de personal manager de Ricky Martin y fue el coreógrafo de Menudo. Sí. Ese vato trae una onda. ¿En qué sentido? Tantos años, estar tocando el cielo. Perdóname que te lo diga. Bueno, es que Menudo, Ricky Martin, Mundial, giras, sí, es otro Dubái. Güey, es otra cosa. Estás hablando de otra cosa. Tan sencillo, tan amable, tan cortés. Y sí, una vez que se me quedó grabado, me dijo: ¿quieres lograr algo en tu vida, que se te abran las puertas en lugar de que se te cierren? Siempre tiene una sonrisa para la gente. Wow. Y sé amable con la gente. Y él lo ha sido desde entonces hasta la fecha. Sí, sigue, ¿no? Siendo parte del equipo. Claro, sigue trabajando con Ricky y es una persona maravillosa. Y siguen haciendo giras mundiales, además. ¡Wow! Sí. Entonces yo dije, wow, tiene toda la razón. Y yo lo sentía. Cuando yo llegaba así medio entre mala energía, cansado, enojado, inmediatamente la gente, no, te contesta bruscamente. Y después, cuando llegaba, aunque estuviera cansado, muerto, disculpe, señorita, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Ay, perdón, oye, es que estamos bien cansados, pero aquí andamos. Entonces, esa interacción, y ella se portaba maravilloso, y en lugar de boicotearte cosas, me ayudaba. Y decía, claro, necesitas un salón de baile para ensayar. Por supuesto, papito, ahorita te lo consigo. No pasa nada. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, esa parte, al final, cuando tú estás muy seguro de quién eres también, de qué vales, quién eres, qué haces, y de lo que tienes para dar, esa cuestión del ego y la mamonería y la actitud, siento muchas veces un poco de inseguridad. Sí, es que este es un tema importante, porque Luis Roberto, mucha gente sigue siendo parte, más años, menos años, del show business, que hoy en día ha cambiado, pero sigue tan vigente, ¿no? Con todos estos ahora reencuentros y tantas cosas que los 90 regresaron en los últimos, o sea, creo que esto empezó desde Cabo B7. Tiene 7, 8 años. 7, 8 años más o menos de esa gira, y que todo esto empezó como todos los que estaban ahí guardaditos, todos resurgieron. Claro. Pero que he tenido la oportunidad de tener en este programa a los Ex Onda Vaselina, las Fandango, Diego Schwenning, en fin, del tema musical. Pero que siempre, hoy por hoy, se los pregunto y te lo quiero preguntar. Después de tantos años de éxito y todo, volteas a ver esta historia, ¿con qué ojos la ves? ¿Tienes deudas? Y deudas, hablo desde la nostalgia, desde ciertos, de repente el coraje, o pude haber hecho esto, o pude haber logrado tal, o lo abrazo desde el amor. Hoy por hoy, que volteas a ver todo este gran bagaje que tienes, todas estas horas de vuelo, todos estos éxitos, que si tuviéramos que rayar una pared así, sería como de las rayas del tigre, claro, ¿no? Que son tantas historias, tantos artistas, volteas a ver y ¿qué sientes? Mira, fíjate que es hermoso el poder reencontrarte con ese Luis Roberto, ¿no? Ese Luis Roberto que nunca tuvo un no para nadie, ¿me captas? En el sentido de que el reto que me pusieran, el artista que me pusieran, el tema, la canción, lo que fuese, ahí estaba yo echándole todo el corazón y toda la propuesta, siempre buscando una originalidad. Siempre me ha gustado ser muy original y buscar ese sello que cada quien requiere para poder destacar en la industria. Fíjate que yo he aprendido muchísimo y me he dado cuenta que los sellos son los que se quedan. Las copias no pasa absolutamente nada, o sea, pasan desapercibidos. Entonces, por eso siempre estaba yo muy claro que cualquier cosa que hiciera tenía que llevar mi sello. El sello de Luis Roberto y el sello del artista, combinado con sus ideas, sus objetivos, sus targets y todo lo que él quería hacer. Entonces, o sea, sí es nostálgico, lógico, porque pues también dices, bueno, son cosas que no van a volver. Sí. Ahora las veo, por ejemplo, en los 90s, y sí me da un poco de tristeza, te voy a ser honesto, porque sé que ya no tienen la misma edad, o sea, eso es obvio, ¿no? Y estamos de acuerdo en que ya no pueden hacer lo que hacían hace todos esos años. 18 años. Me queda completamente claro, pero ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrado, y lo tengo de la escuela de Yuri, de que tienes que darlo todo, sea tu última vez en la vida o no. Tienes que darlo todo. Sí, tienes que... Qué fuerte, ¿eh? Romperte el alma, porque al final tu gente, tu público, el que te siguió desde entonces y ahora te está volviendo a seguir, lo merece.
Sí. Lo merecen, o sea, Sí. no merecen menos. O sea, y el público lo va a entender. Va a decir, claro, ya no lo puede hacer como antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al menos lo está intentando. Sí. Y de pronto sí me quedan a deber. Muchos me quedan a deber. Sí digo, no, por favor, ¿por qué? ¿Por qué te subes a un escenario y marcas o intentas? Porque, a ver, tú como experto te das Claro. cuenta quién sí, Sí, quién pero, lo da todo y quién no. Pero vamos a decir, ok, te va a ayudar en general, o sea, hasta puedes empezar a generar una condición que a lo mejor ya no tienes, pues si la trabajas un poquito. Oye, que además en redes sociales, 2, 3 personajes, sobre todo de esta gira del 90s, híjole, los agarraron. Han sido muy criticados, Sí, han sido sí, muy sí. criticados, pero es un poquito eso, porque sabes que no se les ve ni siquiera la intención de tratarlo. Claro. Eso es lo triste. Entonces sí da un poco de tristeza porque dices, puede ser algo. ¿Sabes cuál fue el proyecto que yo hice en esa magnitud total? Porque yo intervine en Pop Tour 90 para montar 2, 3 cositas de los que me corresponden, Sí. ¿no? Pero yo no tuve el control total. Sí. Lo tuve en BBX. No sé si te acuerdas de Sí, el de las Boy Band de Experience, las Boy que eran, Band Experience. pues, ¿qué? Tierra Cero, Mercurio, Magneto. Todas las boy bands. Sí, no Sí, recuerdo todas, hasta otras, UF pero sí. estuvieron ahí. Sí, con Entonces, Alexander, qué tipazo. Sí, claro. Entonces, yo estuve completamente a cargo. Fíjate que nunca vi el show, pero me dijeron que era una cosa espectacular. Hermanito. Que qué lástima que la pandemia Exacto. tronó el hermanito. proyecto, ¿no? Escúchame que algunos que yo tuve cuando jóvenes bailaron más ahora. Los ragazzi, ¿no? También. Claro, bailaron más ahora que en sus tiempos. Órale. Entonces, ahí es donde tú dices, wow, se entregaron, trabajamos. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima que el Sí, proyecto... qué lástima que el proyecto no fue cosa artística. Sí, Fueron otras situaciones circunstancias, sí. Exacto. Hay muchos rumores, pero sobre Exacto. todo la pandemia fue... Pero en lo artístico era una cosa que yo decía, qué hermoso. Pero además lograron juntar a todas las boy bands. La boy band más grande del mundo, así le llamé Sí, yo. hasta O sea, los que eran de Ángel Santoyo y ellos, que eran Ajá, como los M5. magnetitos. Sí, los Mm. magnetitos, ¿no? Exacto. Que eran, sí. Hermanito, era Sí. para haber hecho un récord Guinness. Coco y ellos, exacto. Un récord Guinness, porque Sí. de verdad nunca se había hecho algo así a ese nivel. Y de verdad que todos, no había ninguno que no estuviera entregado, apasionado, a pesar de que había 2, 3 rejegos, Sí, porque sí bueno. había rejegos. Pero aún así, se conectaron, nos conectamos, hubo una sinergia padrísima. Sí. Y para mí fue como cuando ¿cómo se dice? De tu universidad que te gradúas. Sí. Para mí esa fue la graduación de mis boy bands. O sea, yo me gradué ahí. Pero Como- fíjate que a pesar de que el proyecto no avanzó, a título personal, qué padre decir, híjole, toda esta historia, hoy por hoy que ya eres otro hombre que está en una etapa mucho más madura, consolidado, con una gran historia. Esto me encanta porque la vida te da una segunda oportunidad de voltear y de darle esta paz al corazón y al alma, de decir gracias. Porque pocas veces tienes la oportunidad de Eso. cerrar este ciclo, Eso. ¿no? Cerrar ciclos. ¿Sabes que es tan importante cerrar ciclos? Porque formaron algo grande en tu vida. Claro. Sobre todo cuando son cosas tan grandes, ¿no? Y que marcaron también a mucha gente, a Muchísima millones, gente. Luis. Sí, Millones. y de verdad verlos ahí arriba, entregados, apasionados. De verdad, es que una cosa que yo decía, es que ¿cómo puedes estar bailando más ahora si nunca bailaste? O sea, ¿cómo fue? ¿Me entiendes? O sea, pero fue bien bonito y yo creo que al final eso nos llevamos todos. Yo creo que hasta ellos mismos. Ya lo que haya ocurrido es otra historia y siento que, justo bien curioso, hubo un antes, ¿no? Con ellos cuando eran jóvenes, luego hubo Boy Band Experience y hay un después. Ok, y ahí lo dejaremos, ¿Me sí. entiendes? Ok. Dejamos así 3 puntos suspensivos, Así es. música de suspenso en este momento, porque seguramente esto lo retomaremos más adelante. Así No es. quiero preguntar más porque sé que hay cosas ahí, pero que sin duda, Luis, tienes una historia espectacular. Sobre todo, me encanta ver en ti esta sencillez. Gracias. Pero sobre todo que en estas palabras, en esta narrativa, la pasión, si ahora lo platicas de esta manera, no quiero ni imaginar cómo debió haber sido, porque además era un trajín, híjole, de ni dormir, Dios, sí. de intenso, hermano. pero además gratificante y que creo que toda esa plenitud, eres un hombre muy afortunado Gracias. porque
creo que pocas veces se puede contar una historia de esta manera, sobre todo que sí puede sonar un poco extraño y los que son más jóvenes no vayan a empezar aquí a escribir eso, pero sí, muchas cosas ya no son como antes. No, definitivo. Pero yo creo que sucede en todas las generaciones. Sí, o sea, sí. Cada quien tiene su época. No, pero la noventera... No, bueno, qué cosa. Sí, ¿Qué sí, cosa? sí. No, ya no hay. No hay, eso es cierto, eso es cierto. Ya no hay. Que a mí me sigue sorprendiendo, y esto es muy reciente, pero ver cómo artistas de la talla de Lucero, de Yuri, de Manuel, de Mijares. ¿Qué cosa? Sí, ¿Qué claro. cosa? Es que Monstruos. son consentidos de Dios, Monstruos, de verdad, en el buen monstruos. sentido. Y mi respeto y admiración, pero es que la historia se cuenta sola. Sí, totalmente. Y que creo que en la industria, si bien esto es un poco más de backstage, en tu caso, tu carrera, más que el front, ¿no? Ajá. Porque se conoce la coreografía de JNS y tal, pero creo que también en este argot, pues también eres muy querido y muy respetado. Y que eso también, Roberto, debe de ser algo que dices, híjole, qué bonito. Valió la pena. Ha valido la pena, obviamente, toda esa entrega, sacrificio, no dormir, cansarme, estar agotadísimo, no rendirme, luchar constantemente con una destrucción y volverme a construir, porque era una constante lucha conmigo para no quedarme estancado y evolucionar y avanzar, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, cuando veo esto justo, cómo trascendió, hay un coreógrafo que admiro mucho y lo quiero mucho, que es de Puerto Rico, se llama Dani Lugo, que es uno de los más fuertes que hay ahorita a nivel internacional, que estuvo en Viña del Mar, que acaba de montarlo, estuvo en Miss Universo, acaba de hacerlo, o sea, el tipazo, o sea, que de repente te diga eso, admiro tu trabajo, lo que has hecho, tu carrera, wow. Sí. O sea, él desde allá, ¿me entiendes? O sea, desde afuera, viéndolo todo. Y que sigues vigente, porque si bien esta industria, sobre todo el tema dancístico, pueden ser carreras muy cortas. Exacto. Porque yo sí creo, y los papás que nos estén viendo, que vean que sus hijos tienen estos dotes artísticos, apóyenlos, porque entre más joven, es mejor, y tienes una carrera más larga, porque pues después de los 30 años ya como bailarín ya empiezas a ser de los veteranos. Ya sé. Y entonces empieza este andar de, híjole, ya no bailo, pero ahora monto una escuela, pero si me hago coreógrafo, no, pero sí, y tantas cosas que yo creo que muchos han tenido esa crisis. Y que en tu caso, pues bueno, todo se acomodó, fue un regalo del universo, definitivamente. Del universo. A los 52 dejé de bailar, papi, cerré mi ciclo. Ahí fue cuando yo dije... ¿Cómo fue eso? ¿Te dolió? Sí, porque digo, mira, estaba con Yuri, obviamente full, 30 años, ¿no? Sin parar, boom, 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 dándolo todo en ese escenario, siempre con compañeros míos jóvenes, ¿no? Y todos metiéndole la caña. Entraban de 20, 25 y yo seguía a los 30, y luego volvían a entrar otros de 20, 25 y yo seguía en los 40. O sea, ¿me entiendes? Yo seguía creciendo, pero entraba generación nueva que empujaba mucho, mucho energía, power, todo. Y de pronto llegó un momento en el que dije... Creo que yo quería mi sueño era llegar a los 50 bailando, bien, con todo el power. Y bendito Dios, se logró y me extendí 2 añitos más. Pero fue cuando ya después en los 52 fue de, tengo que cerrar ya este ciclo por cuestiones, no porque esté mal, no puedo seguir haciendo. No, pero el cuerpo pasa la factura. Pasa factura. Y yo decía... Perdón que lo diga, pero con esta energía que me exige este show me va a dar algo. Me voy a quedar ahí. Dije, la pura respiración ya. Sí, tengo que parar. Y te digo, tenía compañeros de 20 y tantos que decía, oye, ok, sí los alcanzo, sí, claro, yo empujo, pero ya. Entonces, fue un proceso, te digo, de 1 año. Sí. En lo que me estaba cayendo como el 20 de que ya... De aceptar, ¿no? Porque eso, como artista hay que aceptar cuando ya no... Ya. Exacto, 30 años, 30 años. Dices, ya. Y ya fue cuando dije, no, ya... Llegó la hora y ya lo hablé con Yuri, cerramos magníficamente, fue un ciclo bien bonito, bien precioso, bien maravilloso y había que cada quien empezar a girar, ¿no? Con otras cosas que uno quisiera, emociones, necesidades, etcétera, etcétera. Y así fue, entonces... Seguimos en contacto, maravillosamente, la adoro, la amo y ella supongo que también, espero que así sea. ¿Me entiendes? Pero es bien bonitos estos mensajes, que creo que ahora nos mandamos cosas más bonitas y estamos más en contacto. Bueno, es que es también otra etapa, claro. Ya los dos están más tranquilos. Ya no es mi jefa, ya no me regañan. Ella tiene una familia hermosa también, claro. pero los dos siguen ahí. Bendito Dios. Ahí, no paran, Aquí estamos. De verdad que amo tu historia. Gracias. Y sobre todo que la platiques todavía con esta emoción, porque he tenido aquí historias que a veces
esta parte de rencorcito, de cosas pendientes. Es difícil Claro. y tratas de sacar lo mejor, pero aquí hay tantas historias. Ojo, no quiere decir que no hayan existido momentos. Cosas fuertes y raras y a veces negativas, claro. Por supuesto que las hay. Porque además la industria tiene mucho, Uy. pero en este Es parte programa... del show, digo yo. Pero, y en este programa sabemos que existen y hay adversidades y hay momentos complejos, pero te lo decía desde el día que te hice la invitación. Gracias. No me encanta hablar de esas cosas, porque hoy por hoy abres redes sociales, prendes la televisión, te sientas en una reunión y parece que todo tiene que... Bombardeo negativo. Tristemente tenemos que normalizar lo malo. Cuando aquí es todo lo contrario, es un espacio abierto, libre, feliz, en donde buscamos que estas pláticas inspiren a las personas que nos ven, porque muchas veces yo creo que todos tenemos un sueño, el que sea, pero hay una gran parte, y es mayoría de la población, Luis, que se quedan varados. Tú no puedes, esto no es para ti, o de qué me hablas, tú no vas a poder bailar con, o de qué me estás hablando, o de... Exacto. Pero siento que estas pláticas tocan el corazón de la gente y que se convierten en un bálsamo y que hemos tenido de todas las industrias, influencers, cantantes, actores, y que ahora tocar esta parte de la danza en general creo que también está increíble, porque luego muchos quieren dedicarse a eso y lo primero que dicen es que no puede ser bailarín. Nadie vive de ser bailarín. No, claro que hay tantos tabús alrededor que el hablar de esto creo que está increíble, porque mucha gente, estoy seguro que va a tocar ese corazón. Y fíjate que aunque tú no lo creas, hay una cantidad de bailarines ahorita. De verdad. O sea, impresionante, obvio, todos jóvenes, ¿no? Por lógica. Y las escuelas están atascadas de gente que está en la danza. Sí. Claro, están enfocados más a una onda más de ahora, comercial y urbana, no son tan multidisciplinarios como antes, que eso desgraciadamente les ayuda a limitar sus posibilidades, pero hay muchísima gente haciendo danza. Yo ahorita justamente estoy por armar un proyecto que ya lo sabrán, viene como muy fuerte, con una gran... Sí, que te sigan, aquí vas a poner las redes sociales, que te sigan. Acabo de ir a varios estudios de danza de gente que conozco y las clases atascadas. Es impresionante. Me emocionó mucho porque dije, qué bonito que la gente esté entregada al baile y a la danza, ¿no? Además, en México hay un gran talento, y desde todo, desde folclóricos hasta contemporáneos y bueno, los clásicos también. Exactamente. Impresionante. Entonces, en México hay talentazo y se debe de alguna manera enfocar y luchar y sobre todo tener en claro conectarse con gente que realmente los guíe de una manera correcta. Sí. ¿No? Porque también sabemos que hay mucha gente que se aprovecha, ¿no? Yo acabo de escuchar una historia ahí de una personita ahí, coreógrafa, que hizo una escuela y que engañó y que utilizó y que era como una secta, bien raro, bien weird. Todo pérdida de tiempo. ¿Verdad? Entonces yo digo, ¿qué sucede? No, está mal. Pero ojalá y la gente que tenga sueños y no solamente los jóvenes, también nosotros de nuestra edad, de mi edad, por favor, que estoy por llegar al 6º piso, no bajen la guardia, o sea, sigan buscando y más ahora que ya sus hijos crecieron, ya se fueron, ya vaya Dios, hagan lo que quieran, disfruten, busquen, si querían bailar, bailen. No tiene que ser necesariamente 100% profesional, pero bailen si quisieron hacerlo alguna vez, si quieren cantar, canten, si quisieron hacer poesía, háganlo, si quieren pintar, pinten, lo que sea, pero no lo dejen. Eso me encanta. Exacto, que no lo dejen ahí tirado y ese sueño se quede incompleto. Yo vine a la Ciudad de México a cumplir un sueño, ahora tengo mi proyecto de cantante que es de regional mexicano, como Robbie Pérez. Cuéntanos eso. Fíjate que justamente cerré el ciclo y dije, ¿qué voy a hacer ahora como ejecutante? Porque dije, ok, ya no voy a bailar, ¿no? Ya vaya Dios, se acabó. Sigo coreografiando, por supuesto, pero ya la exigencia de estar en el escenario ya no. Entonces, ¿qué hago? Entonces, me metí de conductor de repente con una amiga que tenía su canal en Las Vegas y estaba en un morning show por redes sociales que fue en la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, yo feliz, estaba, ya sabes, encantado, maravillado, y me gustó. Dije, ok, no está mal esa idea, porque no, tengo choro, puedo hablar, vámonos. Entonces de pronto dije, bueno, pero, ok, esa es una parte, pero y la bailada y el escenario, las luces. 5, 6, 7, 8. Salió Robbie Pérez, el vato de Sinaloa, dije, voy a cantar. Si siempre quise cantar, ahora voy a cantar. No me importa. Yo me produzco, yo me hago, yo me trabajo, yo me muevo, yo todo. Y bendito Dios, pues ahí vamos, 3 años dándole apenas con el proyecto. Oye, pero además siento que ahora lo gozas más, ¿no? Porque antes era todo tan vertiginoso que ahora es de, a ver, antes todo tenía que ser perfecto. Ahora es, si me fue bien, qué bien. Si no, qué bien. No lo disfruté, lo gocé. Porque es otra etapa. Cuando llega Robbie Pérez, el vato de Sinaloa,
Es todo lo contrario de Luis Roberto. O sea, extrovertido, locochón, explosivo. Es todo lo contrario. O sea, yo soy más formal, más serio, más... ¿Me entiendes? Entonces, de pronto aparece esta locura y meterme en ese mundo, ese personaje, wow, saca cosas que nunca había podido sacar y me divierto, me la gozo de una manera como nunca en la vida lo había hecho en ningún lado ni en ninguna cosa. Porque antes se vivía mucho el estrés, era más estresante. Ahora ya no hay estrés para nada. Sé tú, gózalo y a donde te lleve, y si llegas a algo increíble, bien, y si no, no pasa nada. Oye, y cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar esta propuesta? Mira, está como Robbie con doble B de bueno, bonito, barato, precioso y maravilloso, como dice él, con Y. Robbie Pérez, el vato con B, no con V, de Sinaloa. Ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales. Ahí está mi música, sí, plataformas, ahí están mis propuestas, mis videos, bailo, canto, hago toda esta locura del vestuario. Está Didier Hernández, uno de NDO, que hizo una colaboración con él. Perfecto. Pretendo hacer más colaboraciones. Entonces, regional mexicano, con un toque medio poperón, ¿eh? Entonces, está padrísimo. Yo sé que les va a gustar. Entonces, vayan a las redes y búsquenlo. Pues gracias, Luis Roberto, porque de verdad esta historia sé que va a conmover a muchos, los va a inspirar y sobre todo los va a activar, que esto me encanta, que de repente hay personas que llegan o pasan los 50 y no, ya voy a jubilar, y el verte con esta energía, traes más energía que alguien de 20, caray, ¿de qué me hablas? Esa es la idea. ¿Qué tomas? ¿Con qué te vitaminas? Nada, es puro power, puro flow, puro sentir. Yo creo que es amor a la carrera. Exacto. Y que eso te sigue dando esa energía y esa vida, que creo que vas por más todavía, porque sé que no te vas a quedar quieto. No. Bueno, si ve a la escuela que traes de Yuri y sigue cantando y subiéndose y volando y creando y haciendo, pues tienen una gran escuela. Y qué padre que la gente joven y de mediana edad y quienes ya estamos entrando en la madurez podamos verlo y que nos inspire el que no hay límites y que los sueños van evolucionando, van tomando otros tintes, van tomando otras formas. Y estoy de verdad muy seguro que mucha gente va a estar agradecida con esta historia. Estamos agradecidos con ese trabajo de coreografías que nos hicieron bailar y cantar en esas fiestas. Sigan bailando. Con estos íconos y sobre todo por esta alegría de esta entrevista. Luis Roberto, gracias de corazón por inspirarnos, por dedicarnos este tiempo, por contarnos esto así, con este amor, este fervor, esta pasión, y que creo que con esto es con lo que me quedo. No importa la profesión, no importa lo que te dediques, si le imprimes esto, la gozadera, amigo. Así es, para irnos felices, contentos, porque recuerden que no nos llevamos nada más que estas grandes experiencias y estas grandes cosas que hicimos. Sí. Las que hiciste, o sea, son para ti. O sea, al final son para ti, para nadie más. Y yo creo que la lucha debe ser con eso y para eso. Todo lo demás es parte de una necesidad que tienes que tener y vivir, nada más. Pero la lucha real debe ser para lograr esa gran consagración de ti como ser humano y como persona feliz. Con eso me quedo. Con eso me quedo, Luis Roberto. Gracias por ser parte del Tiempo Perfecto. Espero que lo hayan disfrutado. Aquí están las redes, síganlo, porque además anécdotas. Hoy pudimos platicar un par por el tiempo, pero tiene 1000. Además pone videos, fotos, anécdotas, detalles. Les va a encantar, sobre todo los que somos treintones, cuarentones, y los que no, pues también sigan esta parte de propuesta musical. Gracias a todos por estar y ser parte de este episodio, de esta temporada de El Tiempo Perfecto. Nos vemos la próxima semana. Tenemos más entrevistas y charlas de estas grandes historias que queremos que toquen su corazón y se activen. Así que nos vemos en la siguiente.